están? Buenas noches. Estamos arrancando Carao Cruz. Estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13. Gracias por la preferencia de todos los domingos. Pipo Dios, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Acá, domingo, estamos arrancando el programa. ¿Por qué lo que voy a insistir que quería que se amplíe la ruta 1? Insisto, acá está el senador Maidana, me va a decir 7 horas para ir a Asunción a Encarnación, 3 horas y 20 para ir a Asunción Ciudad. Te dicen, no, pero el tráfico, no, copio es la ciudad más importante después de Asunción, probablemente no va a estar conectado al departamento de Misiones, el departamento Hay de una Itapúa. discusión ahí, la tercera, Asunción, Ciudad del Este. Y llamarle que sea la cuarta también, o tercera. ¿Cómo vamos a seguir con ruta de 1908? El jueves pasado fue el concierto, un concierto acá de un grupo. Sí. Vinieron unos amigos con sus hijos de Encarnación, porque tienen hijos adolescentes, tocó, ¿cómo se llama este? Quevedo, creo que Sí. tuvo, sí. Hicieron, a ver, hice por el tema del les tocó un tráfico tremendo para llegar acá. Hicieron casi 7 horas. Y después queremos fomentar el turismo, que vengan los turistas allá en las ruinas jesuíticas. ¿En qué están ahí? Le mando un saludo a mi amigo Marcelo Abud de Encarnación, que siempre nos ve también. Saludos a Marcelo. Saludo a Marcelo. Creo que le conoces también. Le conozco. Y me dice, vos te vas a Posadas y tardás 1 hora 20, 400.000 guaraníes nomás el pasaje el aéreo. Hoy. Posadas, Buenos Aires, 400.000 guaraníes tenés vuelo. Y tenés creo que 7 vuelos por día. Si te vas por Buenos Aires y tomar el vuelo de Asunción, es más rápido que venir en auto de Sí. Encarnación acá. Sí, la expectativa que yo tengo ahora, yo supongo que esta semana, mañana lunes, va a hablar el presidente Santiago Peña. A mí me dijeron que él va, entre esta agenda importante que tuvo, ¿verdad?, con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, hay un pedido allí para hacer vía APP y financiar nuestro aeropuerto. Nuestro aeropuerto, el proyecto que se presentó ya hace poco, cuesta 240 millones de dólares. Vía APP hoy es casi muy difícil recuperar en 30 años. Entonces, lo que me estaban contando es que quieren bajar el precio de esos 240, por lo menos 180, y ahí ya hacer unos ajustes al diseño original y ahí plantear vía APP. Y a lo mejor con este viaje que hizo el presidente, a lo mejor hemos logrado algo, ¿verdad? Y eso va a ser muy importante porque va a permitir de vuelta que desde la DINAC, el presidente de la DINAC, haga los contactos, acuerdos para vuelos acá con nuestro país. Ahora que Bolivia reactivaron su línea aérea y hay algunas compañías que quieren operar acá internamente. Y eso nos conviene a nosotros, ¿verdad? Imagínate un vuelo diario Asunción a Encarnación, por lo menos 2 al día necesitamos, ¿verdad? Aquello del compromiso de Yacyretá, lo del tren, creo que es hasta Artigas, ¿no? Y aparte el tren es imposible, sería... No, más el tren es lo que ellos quieren. Más de carga, el tren de carga de Ciudad del carga, Este, sí. es la jugada ahí, pero... Bueno, no sé por qué nos fuimos hacia ahí, pero ¿Y interesante por qué? igual, es interesante Sí, para hablar de ese tema. Otra cosa, antes de arrancar con nuestros invitados, te diste cuenta, Pipo, la semana pasada, con este tema del país que no existe, trucho. Yo entiendo, yo no sé si fue un bochorno a nivel internacional. Fue una anécdota. Para un titular catástrofe de 1/3 de página del diario más importante del país. En la jerga, perdóname que me extienda un ratito acá. En la jerga periodística nosotros decimos inflar el perro. ¿Qué quiere decir inflar el perro? Cuando la noticia no da más, pero vos querés que te dé, entonces tipo el que se va al gimnasio que se aplica, ¿cómo se llama? Esteroides para agrandar. Tu noticia no da más. Pero acá nosotros nos hemos encargado de inflarle para parecer algo que no es. Papelón internacional, bochorno, la imagen país por el suelo. Leía el viernes un editorial del diario de ese color. Vos ves las imágenes, las visitas que hace el presidente, que estuvo en Italia con el Papa, con empresarios de fuste, no después con esta visita con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, totalmente lo contrario. Y ahí es donde se nota que es muy válido hacer esta observación, cómo se nota la hazaña que existe por parte de algunos medios de comunicación hacia el gobierno. A 5 años atrás, los 5 años del gobierno de Marito, eran unos gatitos mansos. Hoy quieren convertirse en esos leones furiosos que le sacás de su jaula, pero tampoco les sale. Y yo me acuerdo la época
la época de Acero Sucolillo, ellos hacían campañas, o sea, hacían campañas, como siempre se han hecho, pero esas campañas molestaban y tambaleaban a un gobierno de turno. Y hoy estas campañas que instalan, ¿sabe qué parecen, Pipo? Parecen esos pájaros carpinteros, así, ¿verdad? Picotean, picotean, no le mueven a nadie y terminan erosionando su medio de comunicación y terminan perdiendo fuerza. O sea, esas campañas que arrancan con titulares catástrofes caen por su propio Yo peso. justamente hoy estaba viendo el tema, un título, hoy no, ¿cuándo fue? Un día que agarré, ha sido en la radio, viernes, un titular decía, página impar ahí, incómoda reunión con empresarios cementeros, Peña, empresarios cementeros. Dije, ¿qué habrá pasado en la reunión? Porque vi que se reunió el presidente en Italia con la famosa empresa cementera que se enojó tanto porque le robaron el proyecto para hacer SECOM. Así es la estúpida historia esa. Se fueron y robaron el proyecto y fotocopiaron y con eso consiguieron un préstamo de 800 millones de dólares y la gente le presta a alguien una fotocopia. Y entonces yo empecé a buscar, leí, todo. No encontré ninguna referencia al enojo, a la incomodidad. Le dije, Maricel, lee un poco, a ver si yo no leí bien. Le digo, entonces le paso a Maricel, lee. No, la verdad que acá no hay cine. La situación habría quedado cierta incomodidad. Dice, en 2019 le consultamos a la empresa y sí, nos creó cierta incomodidad. Después ya no pasó y queremos hacer la inversión igual. Queremos empezar en 2020. ¿Y por qué no empezamos en 2020? Porque no querían invertir en el gobierno de Marito, tenían miedo de invertir en el gobierno de Marito. O sea, el título dice, incómoda reunión con cementeros italianos. Sí. Mentira, le pidieron reunirse con él porque quieren seguir invirtiendo acá. Totalmente lo contrario. O sea, qué estúpido sopa plantear un título como ese. Sí. Pero hay un problema, Jorge, tanto ese titular como el titular que vos citaste y el editorial. Yo estaba escuchando Radio FM después. Y la Radio FM tiene una cuestión. Los muchachos que hacen FM no es que son muy profundos en lo que leen, sino que leen titulares. Entonces le dicen, bueno, cada 3 minutos, cada 3 músicas, lee alguna noticia. Y lee lo de la República, este Estado. Paraguay firma convenio de reconocimiento con una república trucha. ¡Qué bárbaro! Dice, esto es una buena puta y se habla. ¿En qué momento firmó un convenio? Pero leyó el titular, pues. Y ese titular ya quedó, el tipo que está escuchando FM ya quedó en su cabeza que firmamos un convenio. ¿Qué convenio firmamos? Ninguno. Ni el bandido, porque le echaban pobre infeliz de ese jefe de gabinete firmó nada. Firmó un deseo. Eso que no es un convenio. Y aparte, un actor de reparto, donde sí fue un bochorno. Un bochorno fue cuando le involucraron en el gobierno anterior, te acordarás del caso de Lamborghini, donde estuvo metido desde el presidente de la República, su jefe de gabinete, el tal Ullón, y su ministra de Industria y Comercio. Todo en la foto y posteando. Upea la bochorno en serio, ¿verdad? En el Palacio de López, o sea. Pero así funciona. Pero hoy la gente termina también percibiendo estos enfoques y qué es lo que cómo reacciona la gente sobre estas campañas mediáticas. Hacen caso a lo que la ciudadanía le tiene miedo o lo que tiene que ver o le afecta de manera directa con su vida, en su día a día. Y eso se demostró ¿dónde? Se demostró el 30 de abril en las elecciones. O si no, lo que yo siempre digo, algunos se enojan, o si no, la ciudadanía le iba a hacer caso al 80% de la prensa que apostó por un proyecto político distinto al que hoy conquistó el poder. Y esos son hechos objetivos que hay que mirar y hay que tener en cuenta para hacer algunos análisis. Arrancamos con nuestro invitado. Vamos a hablar de este proyecto de la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Previsión Social, que está generando un debate interesante, el debate que se genera, pero vamos a desarrollar algunos puntos que son observados por quienes cuestionan, pero cuál es la pretensión real que se tiene con este proyecto, que creo que se trata, nos va a corregir el senador Derlis Maidana, creo que se trata mañana lunes, si no estoy equivocado. Le saludamos a él. Derlis Maidana, senador, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos, Jorge, Pipó, para los invitados también y por supuesto a nuestro querido Procurador General de la República, doctor Marcos González. Mañana se trata, lunes. Sí, mañana estaremos dictaminando en la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. La verdad es que este tema fue discutido ampliamente. Hicimos, me acuerdo, una audiencia pública
Y luego hay un trabajo muy interesante por parte de la ministra del Trabajo, el ministro de Economía, acá el procurador y otras instituciones que conversaron, acercaron a las partes, y hay un proyecto nuevo que se presentó con la anuencia de la CUT, de la CNT, de la CPT, de la CGT y otras centrales obreras, así como los gremios empresariales que aceptan y están de acuerdo en algunas modificaciones al texto original. Acá el doctor va a explicar con más detalles, pero entre otros se crea el Consejo de Superintendencia, que va a estar trabajando con el superintendente. Ese consejo está representado por el ministro de Economía, la ministra del Trabajo, el presidente del Banco Central del Paraguay, los trabajadores, los empleadores y los jubilados. O sea, ese es un consejo. El superintendente no va a tener tanta autonomía para decidir cuestiones importantes sin ese consejo, que va a tener una participación pluralista. Y bueno, también se quitó un poco de la órbita del Banco Central del Paraguay, que era otro cuestionamiento. Y bueno, esto lo único que quiero agregar es que forma parte. He visto el ex ministro Borda que cuestionó en su análisis de los primeros 100 días que no se hicieron reformas. Y yo quiero hablar de algunas reformas que ya se hizo en tiempo récord bajo la administración del presidente Santiago Peña. La creación de la Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Valores, que viene a sustituir a la Comisión Nacional de Valores. La creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. La creación del Ministerio de Economía y Finanzas. La eliminación de los aranceles consulares para que nuestro país sea más competitivo. Y uno de los primeros resultados, por ejemplo, de la fusión de tributación con aduanas es que ha aumentado 8,8% la recaudación, 550.000 millones de guaraníes más, que entre otros fue destinado para el programa Tecoporán Barete. Entonces, la creación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones forma parte de un paquete de reformas presentado por el Ejecutivo y que, gracias a Dios, cuenta con un apoyo importante tanto de los trabajadores, de los empleadores, así como de los jubilados. Está también con nosotros el Procurador General de la República, Marco Aurelio González. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge Pipo, senador Derli Mayana, apreciado, gran amigo y gran persona. A ver, tome así notas de algunas cuestiones que a mí también me llamaron la atención. El primer cuestionamiento de un sector de los jubilados señala que la ley se pretende, esta ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, aprobar sin audiencia, sin debate y sin consenso. Recién el senador Maidana explicó lo primero, que él, como presidente de esta Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, fue convocado a una audiencia pública. Y recuerdo lo que nos decía el domingo pasado, ahí mismo estaba sentada Mónica Recalde, la ministra del Trabajo. Hay organizaciones que no se presentaron. Y esas organizaciones que no se presentaron están hablando del tema, y lo que, no sé si el término es molesta, pero se percibe que se toca de oído. ¿Qué quiere decir eso? Do ley lo mitad la ley. Y el alcance de lo que va a significar esto. Entonces, haciendo esa introducción, te pregunto, ¿esto va a significar el manoteo a los fondos jubilatorios, así como dice este sector que hoy no está de acuerdo? No, ese es el principal malentendido. Sí. Este proyecto de ley lo único que hace es crear un supervisor para que controle a las cajas, a los consejos, a los administradores de los fondos de jubilaciones y pensiones, para que también después exijan responsabilidades de esas personas. ¿Cuántas cajas tenemos en estado deficitario por una mala administración? Bueno, la inexistencia de un supervisor en algo tuvo que haber contribuido a eso. El artículo 95 de la Constitución Nacional exige que exista un supervisor del sistema previsional, y hoy día no tenemos, hasta hoy día no tenemos. Y es muy importante destacar el cierto consenso que se genera, y tampoco es cierto, como bien se ha señalado antes, que sea un proyecto improvisado. Se trata de un proyecto que ha pasado por varias discusiones en diferentes escenarios, en diferentes ámbitos desde el año 2016, y es un proyecto ahora que surge desde el propio sector afectado. Los propios trabajadores, los propios jubilados, los propios empresarios son los que presentan al Ejecutivo
después de varias reuniones entre las cuales ha participado el propio senador Maidana, la gente de la Comisión de Legislación, lo que demuestra un poco el carácter, la apertura que se tiene para escuchar todas las perspectivas. Y yo creo que este proyecto contempla todas las visiones y todas las objeciones y generó un cierto consenso que es muy importante. ¿Por qué? Porque forma parte de la propuesta que se va a hacer, a partir del acuerdo que se firmó, que la creación del supervisor es apenas el primer paso para una reforma previsional y que se va a hacer de manera consensuada dentro del seno de un consejo tripartito. Y esto es muy importante porque Paraguay puede ser un buen ejemplo de éxito en la reforma del sistema previsional. Tenemos el ejemplo Macron, los chalecos amarillos, donde evidentemente fue un fracaso, mucha confrontación. El sistema que en la teoría y en los foros se explica con éxito, el de la calle que presenta un proyecto y luego recorre los partidos, movimientos políticos y asociaciones y va haciendo ajustes a sus proyectos. Y está esta posibilidad de que Paraguay sea un mejor ejemplo porque ya está hablando de trabajar en un proyecto consensuado, es decir, de generar desde abajo, ya desde su nacimiento, un proyecto de reforma del sistema previsional. Pero concretamente, Jorge, para responder a tu pregunta, este proyecto de ley que ahora se presenta, que es el primer paso, solamente crea un supervisor para que ese supervisor le regule y supervise en la gestión y administración de los fondos de pensiones. La administración y la gestión de los fondos de pensiones siempre va a estar a cargo de cada consejo de administración de las cajas de jubilaciones y pensiones. Eso está demasiado claro en el proyecto y es un mito que se quiere instalar. Héctor Mario Hernández, secretario general de la Federación Nacional de Pensionados y Jubilados IPS. Héctor, bienvenido. Habíamos hablado hace cuánto, 2 meses atrás, él había venido a hablar con nosotros a la radio y me planteó sus dudas y le dije yo, bueno, hay que sentarse y discutir punto por punto y ver con la gente que está en el proyecto y buscar un acuerdo, no decir que no directamente, no absolutamente a todo, sino que ver cuáles son las dudas que hay y si ver si se pueden subsanar. ¿Se pudo llegar a eso? ¿Ustedes están más tranquilos ahora con este proyecto? ¿Pudieron verificar, pudieron satisfacer esas inquietudes que tenían? Bueno, una parte sí, otra parte no. Yo, si bien soy secretario de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, pero hoy vengo en representación de la Asociación de Exfuncionarios y Familiares Jubilados del Instituto de Previsión Social, de una asociación que se fundó en 1983 y que apoya total y absolutamente este proyecto. Pero ¿por qué apoyamos este proyecto? Porque primero vimos y estuvimos analizando en las mesas de trabajo, primero que el partido se juega en la cancha, no en la gradería. En la gradería vos podés gritar, ¿por qué no la pasás? ¿Verdad? Pero tenés que estar en la cancha. Y lastimosamente, gente como Pedro Halley, que es una persona entendida de la ley, muy entendida de seguridad social con respecto a la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social, está buscando un protagonismo que no consiguió anteriormente, ¿verdad? Y entonces le empezó a llenar la cabeza a muchos jubilados que no leen, que justamente no leen en total la ley, no se sientan a analizar, no vinieron al otro lado. Inclusive es así que hasta le llenaron la cabeza, le convencieron a nuestro presidente de la federación. Es así que el presidente de la federación me dice, no, vamos a andar con cuidado porque él lleva mucha gente. Y a mí, ¿qué me importa la cantidad de gente que lleva? Si le está mintiendo. Yo detesto cuando le molestás al viejo. Vos no le podés robar ni al niño ni al viejo, ¿verdad? Porque son dos cosas que a mí me molestan terriblemente. Y hablar medias verdades es lo peor que podés hacer. Porque el viejo no está leyendo, no se va a poner a leer toda la ley. Y si le vas a decir que el día de mañana el Estado va a empapelar el IPS con bonos y que no va a tener más plata para pagarte el costo y que te va a dar vale, porque así están dando, te van a dar vale de comida para que te vaya a comprar al supermercado. Eso le está diciendo. Entonces le digo, pero ¿cómo? Yo me senté en la mesa y el procurador lo sabe muy bien. Le dije, señores, el artículo 27 no se puede tocar. ¿Qué dice el cuarto párrafo del artículo 27 de la Carta Orgánica del IPS? Que el IPS no puede prestarle plata ni al Estado,
ni a los entes descentralizados ni a las municipalidades. ¿Es así o no, Contralor? Es así mismo. Es así. ¿Se toca ese artículo? No ¿Se se toca toca. ese párrafo? No. No se toca. ¿Cuál es el que se toca? ¿Qué le dice? Le da al IPS la libertad de utilizar sus fondos, o sea, no le limita en nada. Vos podés usar los fondos para comprar papeles, para invertir en casas, para invertir en negocios, para vender tus propiedades. Actualmente tenemos unas 600 propiedades que nos están causando un gasto terrible. Acabamos de perder una inconstitucionalidad contra la Municipalidad de Asunción y nos va a cobrar cerca de 10 o 12 millones de dólares en impuestos inmobiliarios atrasados. ¿Provocados por qué? Por esas propiedades que recibimos en herencia en el 98, ¿verdad? 98, en la época de Guasmosi. Mamotretos infernales, como el edificio que está ahí en Río de Janeiro y Perú, como el edificio Hamilton que está en España, en Independencia Nacional al 700. No se pueden hacer nada. Hay que demolerlo. Lo único que vale es el terreno. Entonces, ¿cómo nos vamos a poder hacer eso? ¿Cómo nos vamos a poder? Hace años, yo soy administrador de empresa actuarial matemático, ¿sí? Mi mundo es ese. De leyes me pueden decir, esto está mal escrito, no está mal escrito, y tengo que creer en la palabra del que me está hablando. Pero si a mí no me tocase el artículo 27, yo para mí ya me estoy dando por satisfecho. Y si me permitís, en vez de darle plata a los bancos, poder generar desarrollo, poder generar fomento, porque eso es lo que tiene que hacer IPS con su plata. Ayudar al empresario a que crezca con su empresa y que dé más empleo. Al microempresario o a ese chico emprendedor, darle la posibilidad. Claro que el IPS no va a trabajar como banco, lo va a hacer a través de fideicomisos, de algún tipo, o sea, va a utilizar otros instrumentos bancarios como para que esa persona pueda desarrollar su idea. Y ese tiene que ser el fomento. Si me preguntan quién pierde con esta ley, hay un perdedor, los bancos privados. ¿Por qué? Porque van a estar dejando de recibir la plata del Instituto de Previsión Social, que al instituto le deja entre un 6,5 y 7,5 anual. Mientras que no hay ningún banco de plaza que no esté teniendo un beneficio anual entre 65 y 70 millones de dólares por año. Escúchame, hay algo que anda mal. Nosotros somos los dueños de la plata. Nosotros somos los que tenemos que tratar de generar como mínimo un 10% de renta anual con esa plata. Porque eso es lo que dicen los estudios actuariales que se tiene que generar. Entonces, hay dos pilares para cualquier estudio actuarial y para cualquier caja. El primer pilar son la cantidad de aportantes. ¿Por qué? Porque esa cantidad de aportantes es la que con la plata que le vas a pagar al jubilado. Vos no le pagás al jubilado con la plata del fondo. Vos al jubilado le pagás con la plata que ingresa del aportante. Y te sobra un poco. Ese colchón es el que va al fondo. Que lastimosamente, por la mala administración del Consejo de Administración anterior, se desbalanceó. Muy bien. Y el otro pilar son las rentas que te genera tu fondo. La plata de tu fondo, la renta. Esos son los dos pilares que te van a mantener el horizonte actuarial. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Esto forma parte de esa base. Esta es la base, el control. Porque esa es la base que le va a empezar a controlar. Va a controlar sobre todo también los próximos consejeros del Instituto de Previsión Social. ¿Por qué? Porque con esto vamos a buscar que para ser consejero tenés que tener cierto currículum. Porque si me preguntan ahora, por Jorge Brites, creo que es el mejor presidente que tuvo el IPS, por lejos, en largo tiempo. Un doctor que sabe de administración, que le está haciendo caso a los estudios actuariales, que leyó. Cuando me dijo que, me invita a su despacho y lo veo estudiando el último estudio actuarial. Le dije, mira, me sorprende, porque realmente todos los estudios actuariales del Instituto de Previsión Social vienen indicando cambios desde hace años de las mejoras que hay que hacer en AOP, de cómo atraer más gente que tenemos, de descentralizar la atención primaria, de descentralizar
la entrega de medicamentos, o sea, que empiecen a trabajar las farmacias, ¿verdad? En cualquier farmacia. Y la atención primaria, están enfocados a eso, a volver a la clínica. ¿Cuál es el que te salva la vida? Cuando vos te sentís mal, vos tenés que tener la oportunidad de que si tenés tu médico enfrente, hay un médico frente a tu casa, irte a atender con él. A ver, ¿Me explico? Sí. Entonces, por eso apoyamos Ujú. este proyecto. Yo entiendo, entiendo, a ver si me explico, la preocupación genuina que puedan tener. Yo tengo 30 años de aporte, o sea, a lo mejor 5 o 10 años más, y vamos a ser jubilados del IPS, ¿verdad? También somos celosos de esto. ¿Cómo blindamos esto? Yo no dudo de las buenas intenciones de este gobierno. Buenas intenciones. Peña para abajo, del procurador, del presidente del IPS. Pero a futuro, ¿qué pasa con el que viene después de 5 años? ¿Cómo blindamos para garantizar esto que ellos dicen, quienes cuestionan y mencionan que la ley, la que se pretende ahora aprobar, se hace, dicen ellos, para puentear la prohibición constitucional, artículo 95, que prohíbe utilizar los fondos del IPS en cualquier cosa diferente al pago de jubilaciones? Y bajo el pretexto de control preventivo de las inversiones del IPS, realmente apunta a administrar y dirigir las justamente para eso se va a inversiones. supervisar. ¿Qué respondemos a eso, senador o procurador? Bueno, yo creo que para eso en primer lugar se hace la ley, se va a controlar y se introduce la figura del Consejo de la Superintendencia, que va a tener la voz de los trabajadores, de los jubilados y de los empleadores, no solamente de los 3 funcionarios del Estado, ministro del Trabajo, ministra en este caso, ministro de Economía y el presidente del Banco Central del Paraguay. Y esa es también en cuanto a... Yo quiero dar más un ejemplo de algunos retrocesos que tuvimos. En la era Cartes, del presidente Horacio Manuel Cartes Jara, por ejemplo, se introdujo de que la Secretaría de la Función Pública tiene que tener el listado de todos los funcionarios en cada institución del Estado, por acuérdate, página web, y se tiene que publicar. Salió el presidente Horacio Cartes y no se cumplió más eso. En el tema de la docencia misma, se concursaban todos los cargos, no se trajeron a mansalva personas que ni tenían título de docente. Entonces, yo me acuerdo, vivía todavía la ministra Marta Lafuente y le digo, ¿qué garantía tiene usted, señora ministra, que el próximo gobierno va a respetar esto? Y me dice, y la ciudadanía se va a organizar. Y la verdad que la ciudadanía no se levantó ante esos atropellos, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando, dialogando con las centrales obreras, estableciendo el cumplimiento por parte de todos los actores de las disposiciones de esta nueva ley. Y bueno, y que el Ministerio Público del Poder Judicial actúen a la mínima sospecha de malos manejos por parte de las cajas, porque las cajas van a seguir administrando. Lo que va a hacer la superintendencia es ser un organismo técnico, regulador y supervisor, no así administrador. Entonces, ahí mismo la superintendencia tiene que alertar de estas situaciones ante los órganos pertinentes para que se pueda reorientar y redefinir ciertas situaciones si los administradores se desvían de los propósitos de esta ley. Es como yo creo que cualquier ley que uno haga, acá inclusive los gobiernos han violado la Constitución, en el Parlamento anterior ha violado la Constitución del primer día, y con sentencia de la Corte, con sentencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral. O sea, realmente ante el atropello, y si la gente no reacciona, no hay luego ley que te proteja contra todo, 100%. O sea, no hay un seguro 100% acá si la gente no reacciona. Entonces, ¿qué le puedes dar? Y le puedes dar un marco legal como tiene el Ministerio de Hacienda. Tuvo el Ministerio de Hacienda y se manejó desde el 2005, 2004, hasta el 2018. Cuando de vuelta empezó en algún momento el Ministerio de Hacienda a hacer cosas que no tenía que hacer, ¿verdad? Pero vamos a decir, como procurador, digamos, no hay nada que garantice 100%, simplemente es el control lo que va a permitir hoy, por ejemplo, superintendencia de banco, lo que yo siempre digo. Antes existía la superintendencia de banco en la época del 95, 93.
desbarajuste, hacían lo que querían porque los superintendentes de banco no servía, no tenían herramientas o no tenían marco jurídico o no tenían control. Pero a partir del que las crisis bancarias 96, 97 termina eso, ahí se pone férrea la cosa, se pone duro todo, se empieza a controlar y se acabó la joda. No hubo más ningún escándalo bancario. Sí, hubo bancos que tuvieron problemas, enseguida se atacó, se sofocó, se terminó con eso. Entonces, si funciona la institución, no hay ningún problema. Por eso es importante que haya una superintendencia que esté controlando y no que sea simplemente forense, ya la fiscalía es la que venga a ver cuánto robaron. Yo concuerdo 100% con todo lo que decís, Pipo. Imagínate que ahora se busca crear un supervisor Sí. para una administración de fondos que no tiene regulador ni supervisor. Se crea un consejo que va a regular y un superintendente que va a ejecutar ese reglamento. Se establecen los elementos técnicos que tiene que reunir este superintendente, que es una garantía más de independencia que no existe. Se va a hacer a través de un concurso público que lo va a supervisar el consejo. Y otra vez, este consejo, la superintendencia, va a dictar reglas que tienen que proyectar las cajas. Por ejemplo, les va a decir, vos caja tenés un déficit, ¿cómo pensás ir creciendo en el futuro? O vos estás dando estos beneficios a tus asociados, pero a costa de sacrificar la jubilación. ¿Cuáles son las medidas que vos vas a adoptar para paliar esto? ¿Cuáles son las inversiones que están haciendo? ¿Por qué tienen tan bajo rendimiento? ¿Por qué no le destinás? ¿Por qué no diversificás las inversiones para que tengas menos riesgo tu gestión? Esas son las decisiones que va a adoptar el supervisor y que va a exigirle a cada caja que se autocontrole, como decía el señor Héctor recién. Con los datos estadísticos, con los datos técnicos, toma opciones, toma acciones y toma decisiones que te permitan mejorar tus ratios, mejorar tus números, mejorar las condiciones para que el trabajador el día de mañana y el jubilado hoy pueda verse protegido y tutelado en la prestación de lo que le corresponde. Acá hay una cuestión también que, el tema de la gobernanza. ¿Por qué hay Excelente, temor? Marco. ¿Por qué existe temor en ese aspecto, Héctor? Si miramos la ley, creo que se establecen también allí cuál es el alcance de eso, pero dice la exclusividad de que los afiliados tienen que tener el control de eso. Y se tiene el temor de que esa exclusividad se pierda. Se pierde. Te voy a responder a eso, pero quiero dejarle algo Sí. marcando acá en la cancha del procurador. Hay una parte de esta ley, lo que yo siento que después de haber firmado el acuerdo ya se presentó enseguida. Yo pensé que había unos días todavía para revisar esta ley. Hay una parte acá donde se le permite al superintendente, dice, interpretar las leyes. Creo que ese es un pequeño error de tipografía. Ese habría que anular porque él no puede interpretar las leyes, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Pero para que no se me olvide, porque ya con 66 años se me olvidan algunas cosas. Entonces, para contestarte, el Instituto de Previsión Social es una entidad, se puede decir que es privada, no es pública, pero su presidente y su consejo es elegido por el presidente de la República. Yo creo que hasta este momento que se crea esta ley, estaba bien. No era lo ideal, no era lo que el pueblo, por así decirlo, los jubilados queríamos. Nosotros nos hubiera gustado que el representante realmente de los jubilados sea elegido por los jubilados, por medio de votaciones y por medio de currículum. El que tenga mejor currículum que vaya como consejero, ¿verdad? Lo mismo para los trabajadores, lo mismo para los empresarios. Creo que eso sería más democrático, hubiera sido. No como ahora que nos pidieron presentar ternas, presentaron ternas y eligieron una persona que es una muy buena persona. Yo no tengo por qué decir nada de Jara Rojas, pero ¿qué pasa? Él realmente no nos representa a todos los jubilados, ¿verdad? Entonces, ahí nació un pequeño traspiés. Y con los obreros, con los trabajadores, con Dietrich también, el mismo problema, porque tiene un pasado medio turbio, que bueno, vaya a saber qué pasó, no le gustaba, perfecto, pero fue la decisión del Ejecutivo y hay que respetar, punto, hay que respetar. A mí me enseñaron a respetar, si el Ejecutivo se equivoca o no, ese es el problema. Ahora, yo creo que esta
esta ley va a dar pie a que el día de mañana nosotros podamos tener un nuevo tipo de consejo de administración, algo más moderno, más actual, en vez de un presidente que sea una especie de CEO. O sea, que se nombren primero, que se elijan los consejeros, por sorteo, por concurso, que se elijan los consejeros. Y de esos consejeros, los consejeros y sus suplentes. Y de ahí, de ese consenso salga el CEO, que va a estar por 2, 3, 4, 5 años ahí adentro, ¿verdad? Llevando la batuta de lo que se tiene que hacer. Pero que sea más empresarial, que sea una visión más dinámica. Porque eso es lo que pasa. Una ley de 80 años de antigüedad, llena de parches, no te sustenta, no sustenta lo que realmente tendría que haber sido el Instituto de Previsión Social. Entonces, ese es el miedo de la gobernanza. Muchos atacan, dicen, no, pero en ese consejo van a ser 3 de gobierno y 3 de afuera, que van a estar nosotros los jubilados, los obreros y los empresarios. Y normalmente muchos dicen, y los empresarios siempre se van a tirar a favor del gobierno. No es tan así, hemos tenido vistas de que no es tan así, desmentime Maidana si me equivoco, ¿verdad? Pero el tema es dinamizar la economía. Y cuando muchos me preguntan a mí, ¿pero a vos te gusta realmente este gobierno? Yo le digo, yo soy profesor de metodología de la investigación. Y me senté en una mesa con jóvenes profesionales, bien preparados, y lo que más me gustó, comprometidos con la seguridad social. Porque la seguridad social es todo un tema universitario. Es más, hay carreras en el mundo que son de seguridad social hoy en día. Y los vi comprometidos, los vi con un entusiasmo de que tenemos que lograr esa seguridad social general, de que lleguemos al 100% de nuestra población, y eso solamente se puede lograr con compromiso. Yo no discuto que acá puede haber fallas. Yo te pido por favor que nos invites a tus reuniones ahora en el estudio para corregir esas pequeñeces, pero no es nulo, y quiero decirle acá, no es nulo de nulidad como quiere decirles Pedro Jale y otros grandes juristas. No, esta ley no es nula. Esta ley, desde el 2008 hay presentaciones en el Senado de este proyecto de ley. Las leía todas, todas tienen algo positivo, algo negativo. Las excusas que nos dieron esa parte que está tan enojada conmigo, sobre todo conmigo, es que ellos se levantaron de la mesa porque no se retiró el proyecto de ley anterior de Dionisio Amarillo. Que luego fue sí. Pero no se archivó, dice que no se archivó y por eso se levantaron de la mesa. Y yo le pregunté en la radio, digo, pero ¿y qué tiene que ver que ese proyecto siga? ¿Qué tiene que ver? Pues no soy jurista, ¿verdad? Entonces digo, ¿qué tiene que ver que ese proyecto siga? Si podemos presentar uno mejor, presentemos uno mejor, y este para mí es mejor. Y me dice Pedro Jale, yo tengo uno mejor, de 10 artículos nomás. ¿Y por qué no lo presentamos? Y que entren 3 caballos a correr en la pista. ¿Sí o no? Sí. Eso nomás a lo que vamos. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta tenemos 2, 3 puntos todavía que consultarle y que debatir acá con nuestros invitados. Pausa cortita, ya venimos. Seguimos en Cara o Cruz. Estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13. Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Ese es nuestro tema esta noche. Acá tengo anotado, le pregunto al senador o al procurador. Artículo 4 que dispone, crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Por una parte, autónoma, funcional y administrativamente, pero a la vez dependiente del Consejo Nacional de Seguridad Social. Y acá viene el cuestionamiento. Aparentemente, la superintendencia detenta autonomía, pero en realidad depende de un Consejo Nacional de Seguridad Social. A su vez, este Consejo Nacional de Seguridad Social es de naturaleza ambigua, pues se constituye como un colegiado, pero con facultades propias de una Secretaría de Estado y que en los hechos estará dirigida por el Banco Central del Paraguay. No.
Sí, senador. Estoy leyendo, Sí. claro, ya que le mencionó Lo primero es que- las observaciones que hace Pedro Halley, Unión Nacional de Jubilados del Cuando la Paraguay. ley o alguna norma te da autonomía dentro de lo que la ley te permite. Claro. Y la ley es muy clara al configurar en los ámbitos de funciones de cada uno. El Consejo lo único que va a hacer es dictar reglamentos y va a entender en grado de apelación de las decisiones del superintendente si alguien las recurre. Pero el superintendente va a tener autonomía para determinar cuáles van a ser las inspecciones, cómo, en qué plazo y de qué manera hacer determinadas exigencias a las cajas según esté cada una de ellas, ¿verdad? Qué exigirle, qué planes va a requerirle a cada caja. Esa es la autonomía que demasiado bien se demarca del proyecto de ley. No va a depender del Banco Central de Paraguay, solamente el presidente del Banco Central va a formar parte del Consejo. Pero quien va a designar al presidente según el proyecto de ley va a ser el Poder Ejecutivo de uno de los miembros del Consejo, ¿verdad? Y el rol del Consejo va a ser solamente el de dictar normas y entender las decisiones en grado de apelación, nada más. Un aspecto que vos antes señalaste, una pregunta que antes hiciste, Jorge, que también se señala mucho es, la superintendencia o el Consejo va a entrar a modificar todos los órganos de la caja y no es así. Ellos agarran o tienen miedo, temor, infundado creo yo, de la potestad para determinar reglas de gobierno corporativo. Y dicen, con gobierno corporativo vos puedes hacer y deshacer. Y las reglas de gobierno corporativo están bien delimitadas por la teoría, por la doctrina, por las leyes y por la jurisprudencia. Lo único que te hace es decir qué grado de autonomía tiene que tener el auditor, a quién tiene que o con qué periodicidad tiene que rendirles cuenta, qué tanta autonomía tiene que tener la gerencia de prestaciones, cuáles son los requisitos que tiene que reunir un gerente de prestaciones médicas. Esas son las reglas de gobierno corporativo, las reglas de rendición de cuentas, de relacionamiento entre diferentes instancias de una organización, no una sustitución, una imposición o una determinación nueva de órganos dentro de una entidad. O sea, no puede eliminar ese gerente, puede definir las funciones o las limitaciones de ese gerente. O darle requisitos que tiene que reunir para garantizar una gestión idónea. Y el otro punto, la norma del proyecto, el artículo 5 dice, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones tiene facultad de regulación y o reglamentación de la administración y gestión de todas las entidades de jubilaciones y pensiones. Está facultada a dictar normas de carácter general sobre, y ahí se menciona. ¿Cuál es el cuestionamiento? Dice que se viola el artículo 137 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Al otorgar prelación a reglamentos administrativos por sobre disposiciones legales previstas en las leyes orgánicas de las EGP. De ninguna manera. De ninguna manera, eso es algo erróneo, eso no está en el proyecto de ley, no puede contener el proyecto de ley, hay un orden jerárquico, el reglamento siempre está por debajo de la ley. Ningún reglamento va a poder dictarse contrariando lo establecido en las cartas orgánicas de las respectivas cajas de jubilaciones. Eso no está en el proyecto de ley y creo que es una lectura equivocada del ¿Se proyecto. dan cuenta? Estoy mencionando exactamente la crítica que este es un documento al proyecto de ley de la creación de la Superintendencia de Jubilaciones presentado por el gobierno. Esto tiene la firma del doctor Pedro Halley. Lo menciono porque es un documento elaborado por él. El artículo 1 nomás. Y digo, ¿se dan cuenta cómo cuando se hace esta confrontación? Estoy leyendo exactamente en un cuadro las observaciones que él hace y lo que responde el procurador. Por eso es importante la audiencia pública. Por eso es importante que se sienten quienes dicen entender, como el caso que le invocaste a Pedro Halley, con quienes están y manejan el contenido del proyecto. Porque de lo contrario, si nosotros agarramos esto y viralizamos, y yo me quedo hoy con esta lectura, entramos en una cuestión de nunca acabar, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Es una anarquía. Totalmente, totalmente. ¿verdad? Jorge, en la audiencia pública que hicimos, la mayoría de los había dos cuestionamientos puntuales que en esta modificación yo creo que se pudo salvar. Uno es que los trabajadores no estaban representados y que ahora integran el Consejo de Superintendencia. Y el segundo, había cuestionamientos también
al tema de la injerencia del Banco Central, de por qué el Sí. banco, esto, aquello, no tiene nada que ver. También se pudo salvar esto. Y el resto eran cuestionamientos personales, los legisladores, este gobierno, quién manotear Sí. la plata al jubilado, quién robarnos, y no aportaban tampoco otras cuestiones. Entonces, por eso, a la par de la audiencia pública que ya lo hicimos, estamos solicitando que para mañana nos envíen un análisis técnico y algunas propuestas de modificación, porque finalmente lo que va a hacer es, la comisión va a ver dictámenes a favor y en contra, y el pleno del Senado es lo que va a decidir el próximo miércoles si se aprueba o no este proyecto. Lo que pasa es que tenemos también razones para dudar. Sí. Mira que Estamos pasaron, a la mitad ahí. Fueron 5 ¿cuánto? años muy duros. pero no solamente 5 años, otras administraciones, ex titulares del IPS, procesados, robos, saqueos. Yo entiendo esa preocupación natural que tenemos los aportantes del IPS, ¿verdad? Del robo, del saqueo. Pero hay una realidad manifiesta. Si seguimos con este sistema, ahí sí vamos a correr el riesgo de que de acá a un par de años no tengamos plata para cobrar lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque por la situación deficitaria que se está viendo. Ante esa situación hay que buscar salidas, ¿verdad? Para oxigenar eso. Hay que buscar, y ahí es donde me parece que también tenemos que dejar de lado un poco esa mirada así tan caprichosa, pero cuando tenemos todos los elementos, abrirnos a esa posibilidad. Porque si hoy nosotros esto no aprobamos y no definimos la proyección para generar mayor rentabilidad a los recursos del IPS mismo, que después eso se traduzca en tener fondos para cobrar nuestra jubilación, después ya puede ser muy tarde. Y esto ya puede Ahora, hay una cuestión, explotar, Jorge, ¿verdad? yo quiero agregar, porque estamos siendo muy diplomáticos en muchas cosas, pero voy a matar al mensajero en este caso, porque Pedro Halley estuvo hasta el 2021, Hasta el 22. 22, Sí. dentro de la administración, en cargos muy importantes del IPS. Y digamos que nos han pasado entre el 2022 y 1900, ¿cuánto se fundó el IPS? 1950. Sí, en 1947 la No ley, sé la cuándo primera entró, ley. Ponele que entró en 1970, pero ojalá el IPS. O sea, desde 1970 hasta el 2022, digamos, no es que el IPS fue administrado por Jesucristo, la Virgen María y el no sé quién, el Papa Francisco. Se ha saqueado muchas veces, ¿no? Esta fue una de las peores administraciones, perfecto, fue la anterior, pero la de Buetich no fue un ejemplar. Y el señor Halley nunca dijo ni mu. Y el señor Halley fue candidato a diputado en la lista interna del Partido Colorado, donde el candidato a senador era Buetich. ¿De qué carajo estamos hablando de Pedro Halley? ¿A quién le defiende Pedro Halley? O sea, es como que venga Marito mañana y sea el nuevo líder de la poder, no sé, contra la corrupción y lo nombren Contralor a Marito. O sea, dejémonos de joder también un poco. Vámonos a sacarnos la careta, señores. O sea, yo soy aportante, usted es jubilado. Usted es jubilado que está ahí sentado. O sea, use su cabeza. No seamos pelotudos y nos dejemos guiar por un tipo que fue parte del sistema durante 30 y pico años de su vida, que hizo uso del sistema para vivir años en una casa del IPS con un alquiler de 800.000 guaraníes en el barrio más caro de Asunción, donde vale $1.000 el metro cuadrado, que recién hace poco se puso al día porque no pagaba lo del alquiler. Y ahora resulta que la revelación vio la luz. O sea, yo les pido también que sea un poco más vivo también, porque vámonos un poco más allá. Cualquiera no va a vender espejitos, así quiere decir eso. O sea, que a cualquiera le vamos a elegir mañana. O sea, yo no confío en la gente que está hoy atrayendo a Pedro Halley para elegir un administrador del IPS, porque si su líder es Pedro Halley, pues más bien van a elegir a los 40 ladrones, no a Alibaba como presidente del IPS. Perdón que lo diga, pero hay que decirlo. Lo otro que ese ya no es Pedro Halley, una duda mía. Artículo 30 del proyecto, ningún afiliado aportante podrá conocer la situación de la caja en caso de ser intervenida. ¿Por qué le excluimos en este caso? Está eso, acá en el artículo 30 del proyecto. Sí. Ningún afiliado aportante podrá conocer la situación de la caja. Estamos hablando en el caso de que la caja sea intervenida.
Y ahí genera una preocupación. Dice, porque justamente ahí lo que nosotros tenemos, los afiliados, tenemos que estar celosos, observando, mirando cuál es la salida ante una situación de intervención eventual de la caja, procurador. Sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que la intervención no puede durar más de 12 meses. Es un periodo de tiempo acotado. Y para que no se genere zozobra es que se protege la información durante ese periodo de intervención para que no se generen expectativas equivocadas. ¿Por qué? Porque si hay intervención es que hubo una mala gestión o una mala administración y se sustituye a la administración. Y al sustituirse a la administración, el nuevo administrador tiene que ir a ponerse al tanto, al corriente y después tomar las medidas pertinentes. Pero una vez que termine la intervención, toda la información vuelve a ser pública y a estar disponibilizada como una especie de rendición de cuentas. Pero es básicamente para dar tranquilidad a ese periodo de gobernación, algo similar a lo que ocurre en las entidades financieras cuando es muy delicada la intervención que realiza el supervisor para tratar de ordenar la casa y no generar estampidas, ¿verdad? Es no lo mismo, es algo muy diferente, pero tiene más o menos la misma lógica. Una consulta yo Sí, puedo hacerle sí. al procurador. Adelante. Hay otra cosa que están diciéndole a los jubilados que no es cierto, que dice que el gobierno va a utilizar los fondos del Instituto de Previsión Social como garantía para futuros créditos del Estado. Y yo les digo, quien les dice eso o no conoce, o es malo, o hay maldad en su corazón, como se suele decir, o es un ignorante o está actuando de otra forma. Desconocimiento total. El Banco Central tiene actualmente en reservas algo así como 9.800 millones de dólares, en las reservas internacionales, ¿correcto? Eso, señores, es lo que funciona como garantía al Estado, más lo que produce nuestro Producto Bruto Interno anual. Entonces, si bien es cierto que el gobierno anterior hizo unos préstamos, unos empréstitos, que no sabemos a dónde se fueron, y que este gobierno es el que tiene que poner la espalda a eso, pero les quiero decir a los jubilados que no se pueden utilizar los fondos del IPS para darle garantía al gobierno para que saque ningún crédito. ¿Es así, señor procurador, o no es así? Es así mismo. ¿Puede el IPS dar como garantía sus fondos para un préstamo al Estado? No, no puede otorgar préstamo No al Estado puede. ni dar garantía. Muchas gracias. Eso saca otro peso de encima a los jubilados. Por último, para ir redondeando, senador, en la comisión a tu cargo que presidís, va a tratar mañana. Supongo yo hay dictámenes en contra y a favor, como siempre, ¿verdad? Eso pasa nomás luego, ¿verdad? Esto ya se somete a consideración del Pleno el miércoles. Sí, ya está en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo miércoles y creo también que así como cuestionaban que todavía no se hacen grandes reformas, ya lo cité, cada una de las leyes que hemos aprobado, me parece que es hora también de que le demos ya media sanción antes de fin de año a este proyecto y teniendo plena confianza en las autoridades, ¿verdad? El ministro de Economía, el procurador, el presidente del Banco Central del Paraguay, que en anteriores cargos, la ministra del Trabajo, anteriores responsabilidades que tuvieron en la administración pública, lo hicieron muy bien, son personas honestas y capaces. El presidente de la República quiere, por supuesto, lo mejor para nuestro país. Bueno, en el caso mío, mi madre también docente jubilada, nosotros no estamos para autorizar que se le manoteen los fondos a los jubilados, pero al no haber una ley que controle, supervise el funcionamiento de las cajas, ahí puede seguir pasando lo que pasó en Cajubi, el manoteo de los fondos del IPS y de otras, y de la caja de jubilados del personal municipal que tiene feroces problemas que estuvimos justamente atendiendo esta semana. Entonces, creo que es más un balance positivo de lo que puede traer esta nueva ley para justamente precautelar los fondos que con tanto sacrificio los paraguayos y paraguayas lograron a lo largo de sus vidas. Después de esto que mencionaba Héctor, coincido porque hablábamos con otras personas. Los inmuebles del IPS, siempre se habla de eso. ¿Cuánto? Más o menos 1.300, 1.500, ¿verdad? ¿Qué cosa? Inmuebles que tiene el IPS. ¿Cuántos tiene? 1.370 y algo. Bueno, 1.400. Pero de 100 y pico que teníamos pasamos a eso. Claro, pero de toda esa cantidad, nos dicen gente del IPS, no todos son rentables. Hay algunos que, es más, le genera pérdida al IPS.
pues tiene que mantener, tiene que cercar, le genera pérdidas. De esas 1.300, creo que, no sé, ponerle 100, 200 a lo mejor sí son rentables y se pueden optimizar mejor en todo caso y obtener mayores beneficios. Pero el resto, eso hereda el IPS por situaciones coyunturales que se dan, pero tenés una carga que tenés que ver la manera también de que no sea una carga pesada para el IPS. Y esto también creo que habilita mirar, buscar opciones alternativas. Yo no sé si de venta, capitalizarte, etcétera, etcétera. Pero algo también hay que hacer con eso, procurador. De hecho, uno de los pedidos de la gente de IPS en el proyecto de ley desde el 2017 es que se permita la venta también de los inmuebles que tenga, y por eso es que en el proyecto de ley se determina la potestad regulatoria del superintendente, la superintendencia, para que determine un proceso ordenado y transparente también para evitar negociados. Eso es claro. Eso también se utiliza, o ni vende pata la de inmuebles del IPS, te dice, o ni remata pata, te dice, ¿verdad? Y cuidado también con eso, ¿verdad? Cómo se va instalando. Yo digo, ¿por qué es lo que queremos nosotros? Hoy estamos preocupados por la situación deficitaria, que nos quedemos después a futuro sin dinero. Se plantea una solución. Las críticas también, las dudas también tenemos que... Pero una vez que nos sentamos, revisemos, leemos, evacuamos, vamos para adelante, ¿verdad? Peor de esto de que estamos ahora, no me parece que no podemos estar. El 16 de noviembre de este año, del 2023, salió la resolución número 077, que dice, por la que se aprueba la postura institucional con resolución a la necesidad de enajenación a título oneroso de los inmuebles improductivos que son propiedad del Instituto de Previsión Social y corresponden al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. ¿Por qué? Porque vos fíjate qué buen criterio que tiene Brite. Brite dice, yo quiero achicar el gasto común que tengo. Y el gasto común que tiene, mucho es de los impuestos inmobiliarios y de poner gente a cuidar estas propiedades improductivas. Entonces él dice, bueno, tenemos que ver cuáles son ya. Entonces él ya se pliega a esta ley, ya empieza a pensar en eso. Y dice, bueno, vamos a deshacernos de lo que nos causa, es un ancla para nuestro crecimiento, ¿verdad? Entonces vos fíjate con qué un buen tino. Pero otros dicen, no, esto va a permitir el saqueo. ¿Por qué la superintendencia tiene que tener tasadores? Yo digo, más que justo, porque el IPS tiene sus tasadores propios, internos. El IPS tiene que tasar. Los de la superintendencia también tienen que tasar para ver si mi tasación es la correcta o no, para que yo no esté mal vendiendo mi inmueble. ¿Por qué? Porque si después Pipo quiere comprar una de esas propiedades, Pipo también va a mandar a tasar para ver si nosotros le estamos dando el precio correcto o no. Es así la vida, porque es un comercio. Entonces, ¿dónde está el delito de que en esta ley el superintendente tenga el control o la supervisión de esa tasación? Clarísimo. Gracias, Héctor, No, por tu favor, tiempo. gracias a ustedes, feliz domingo. Y igualmente. Senador Denis Maidana, muchas gracias. Muchas gracias. Y también hacer una última Sí. aclaración. Esto no es una reforma del sistema jubilatorio. Ese es otro proyecto de ley que lo tenemos que discutir también llegado su momento. Esto es simplemente crear un organismo de supervisor y controlar el funcionamiento de las cajas. Procurador, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Pipo. Buenas noches a todos. A la vuelta de la pausa vamos a charlar con el ministro, que muchos temas tenemos para hablar con el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en Carao Cruz, estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13, ya está con nosotros casi dije el intendente, el intendente hace 20, Fuego, 30 senador, años. intendente, diputado, ministro. ¿Qué más le por todos lados? ya Presidente, mañana. Presidente, bueno, puede todavía, puede estar tiempo, depende de la gestión al frente del Ministerio del Interior, no es fácil. Enrique Riera, ¿qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Bien, bien, un gusto siempre estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, y también hice los deberes, traje algunas cifras, creo que todos los ministros hicieron un balance de los 100 días y a mí me gustaría, si hay margen, ¿verdad?, mostrar después algunas cifras que demuestran el grado de conflictividad de Paraguay y también
algunos problemas estructurales que podemos definir, ¿verdad? Vamos a arrancar por eso. Quiero Bueno. arrancar por eso, por lo positivo, digamos, después ir a casos así bien concretos. Rescato, la semana pasada me tocó hablar con el comandante de la Policía Nacional, con Carlos Benítez. Hizo una entrevista y me dice, aunque no creas, nosotros tenemos la manera de medir la ciudadanía ha recuperado la confianza en la policía. Y yo le digo, ¿cómo en los casos? Y sí, me dice. ¿Y cuál es el hecho objetivo que tenés, comandante, para medir eso? Me dice. Las llamadas que estamos recibiendo a las comisarías ahora que llega a fin de año para que una patrullera la acompañe cuando trasladan dinero y la gente que va avisa que va a salir de vacaciones. Ese es un hecho objetivo y irrefutable, me dice. Entonces eso, que ha aumentado. Entonces eso nos dice, hoy la ciudadanía recuperó la confianza. No es fácil. No es fácil. Esto que pasó con lo de Interpol y compañía, ¿verdad? Muy difícil es que el ciudadano vuelva a creer en su policía o en la policía, ministro. Sí, es cierto. Y el comandante y yo estamos espalda con espalda, como decimos, trabajando mucho. Y en ese caso Interpol puntual que tocaste, Jorge, hay un detalle pequeño pero significativo. Fuimos nosotros los que nos enteramos del tema gracias a un contacto internacional, porque hay que decir que el comandante, además de ser el mejor egresado, un tipo de un perfil, de una persona de un perfil impecable, con grandes reconocimientos de policías internacionales, también tiene buenos vínculos. Yo viajé más de una vez con él y veo cómo se saludan entre camaradas y entre jefes de policía. Y cuando él me alertó de esto, me dijo, mira, recuerdo, si la memoria no me falla, hablé con gente de Uruguay, parece que estamos teniendo un problema en Interpol, y tenemos una frase que usamos, que viene ya del presidente, ¿verdad? No hay impunidad para nadie. Investigar, le dije, y entró. Investigó, me llamó, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, para la rotativa, metamos a la fiscalía, porque si no puede ser obstrucción a la justicia. Y entonces viene la fiscalía, ¿verdad? Y yo leo la tele amiga, como siempre, ¿verdad? Allanan Interpol. No allanamos nada, nosotros leímos la llave, la abrimos por dentro y digo, investiguen, porque nosotros necesitamos llegar a fondo, ¿verdad? Pero después pasaron 2 días, donde por las normas internas de Interpol, hago un paréntesis, Interpol es la organización de policía más grande y más antigua del mundo, y en 100 años, y está en 195 países. Y la clave de su supervivencia, creo yo, primero que no se mete en política partidaria ni nacional, es de gobierno a gobierno. Y tanto es así que yo llegué a preguntarle al jefe de Interpol, estando en Brasilia, con quien hice muy buenas migas, no te puedo creer, le dije, o sea que en este momento, en plena guerra, vos tenés Interpol en Palestina y tenés Interpol en Israel. Efectivamente, me dice. Tenés Interpol en Ucrania y también en Rusia. Efectivamente, esos son canales que no se cierran nunca. Entonces, me sorprendió esa visión tan institucional y profesional. Nosotros, para decirlo simple, me dijo, somos los buenos que perseguimos a los malos y hacemos todo lo necesario. Y en ese sentido, como pasaron 2 días, y yo hablando con él me explicó de que la Interpol de Francia bajaba a la Interpol de Paraguay, pero no podía formar parte de ningún juicio, no es parte en las justicias nacionales. Entonces la única forma era que llegue adentro, pero como no sabíamos cuánto de podrido estaba adentro, entonces yo me tomé la libertad de llamarlo por teléfono, al más puro estilo Paraguay. Le dije, mira, acá tenemos un escándalo, acá encima dice que la fiscalía no accede, que el Poder Judicial no accede, y es cierto, y me explicó las normas internas, pero yo necesito la información, le dije, yo quiero saber hasta dónde estamos corrompidos dentro. Entonces me dijo, hay 2 caminos. Un camino es el que voy a hacer porque somos amigos, que la verdad que yo hablé 2 días con él, ¿verdad? Me senté nomás en la mesa y hablamos mucho esa noche, como es tradicional, en mi caso, ¿verdad? Y digo, te va a pasar extraoficialmente lo que pasó, pero con unas letras rojas así grandes, no podés usar ninguna investigación ni con nadie, esto es para vos, solo para vos y para nadie más que vos. Y después yo voy a enviar la información oficial como establece la organización. O sea, unas horas antes yo me entero de todo lo que se supo después, convoco al comandante de la policía, al subcomandante, a los 2 viceministros y en mi oficina les cuento la verdad. Y ahí entonces decidimos que era muy riesgoso
que envíen así nomás el informe. Entonces, le pido al jefe de Interpol que envíe la información encriptada y que solo se pueda abrir en presencia de la Fiscalía. Y me promete, y le llamo a Emiliano Rolón, al fiscal general, le digo, mira Emiliano, le cuento esta historia, puede enviar nomás ya ahora a la fiscal para poder acceder en el momento. Quiero que esté la policía, quiero que esté gente del ministerio, quiero que esté la fiscalía y si es necesario dejar la prensa afuera, porque esto tenemos que llegar a fondo, ¿verdad? Y bueno, Emiliano quedó un poco sorprendido, creo yo, tengo una amistad de años con él, pero operó en consecuencia. Claro que después vos le veías la tele y decía, allanan Interpol. Realmente no allanamos, le abrimos por dentro, le dijimos que pasen, ahora pueden abrir y automáticamente se produjo el hallazgo que ya todos saben. Y algunos datos más que probablemente terminen de identificar cuánto se recibió y por qué. ¿Y por qué es llamativo este hecho de Interpol, Jorge? Porque está vinculado al tema de Marcet, en el cual el equipo de seguridad me nombró vocero. Porque acá se armó un gran escándalo con la famosa entrevista a la periodista, ¿verdad? Y yo en el primer momento que tenía alguna información, pero estaba en curso y no había posibilidad de informar mucho, yo ya sabía que había tomado un vuelo a Ciudad del Este cuando ella hablaba de los helicópteros y nos asesinaban diciendo que somos un país tan pororo A sus que... anchas se pasea por Paraguay y sus familias, sin ningún hecho objetivo. Claro, y llegó un momento que algunos colegas tuyos, un poco menos objetivos que ustedes, me dijo, bueno, y yo en una entrevista le dije, pero ¿y por qué lo que dice una periodista que nunca en nuestra vida vimos es la verdad oficial, es la Biblia? Ustedes que son escépticos por naturaleza, no pueden, pues será. No, no es así, me dijo. Y bueno, ¿quiere que colaboremos nosotros? Y yo no sé, le dije, yo no soy periodista, yo estoy de este lado y voy a proveerle más datos a medida que pueda. Y porque la famosa famoso levantamiento del Código Rojo no le beneficia ni a Marcet, ni a su señora, ni a su abogado en Paraguay. En Paraguay tenemos triple alerta y tenemos orden de captura. Somos los únicos que le estamos persiguiendo. Somos los únicos que lo trancamos en Dubái. Lo que realmente tuvieron complicado y fue muy difícil fueron los uruguayos que le dieron un pasaporte que les permitió salir de Dubái y fueron los bolivianos que le estuvieron 3 años en Bolivia, en Santa Cruz, con radicación, a pesar de todos los códigos rojos. Entonces, ¿por qué es importante que intentaran levantar el código rojo? Porque en Paraguay no es importante, sino fuera de Paraguay. Por eso es que creemos con bastante objetividad que la famosa entrevista o se arregló o se editó o fue fuera. Porque si pisa Paraguay, acá va a caer detenido él, ella y su abogado, ¿verdad? El código rojo solo funciona en los países donde no tiene proceso. O sea, hay un código rojo contra Jorge Torres y Pipodio, nosotros tenemos un proceso en Paraguay y acá no te sacan ni te pone que te saquen o no el código rojo, porque tenés los órdenes de captura y te van a agarrar en el aeropuerto o donde fuere. Pero si te fuera a Austria, ahí te agarran en Austria, así, pero ¿qué? Yo no hice nada acá, usted está detenido, usted tiene un proceso en Paraguay. Y ahí viene la extradición, ¿verdad? El código rojo funciona en los 195 países, pero tiene muchísima importancia donde no tenés proceso. Por eso son perseguidos internacionales. Enrique, ¿Cómo? una pregunta. La jugada entonces, porque el código rojo se le levanta a ella. Sí. La idea era que ella saliera de algún lado, se moviera dentro de fuera del país libremente. Así es. Entonces, quiere decir que probablemente ella esté fuera del país. Así es. Y queda entre paréntesis, si vos ves la entrevista, cuya segunda parte vamos a ver el sábado, por lo menos el domingo, por lo menos la primera, ella no aparece, es él el que da toda su versión y es ella la que dice lo del helicóptero, la selva, el olor a bosta y qué sé yo. Pero en un momento dado también dice, yo quería hablar con mi familia, salí de la casa, me llevaron a un lugar porque estaban inhibidas las señales y volví, pero no vio nada. Pero. Hay una cuestión, permíteme un ratito, Enrique, quiero hacer un comentario que te iba a hacer el otro día al respecto, ya que tocaste el tema. 30 años de oficio tengo, algo entiendo de este tema del periodismo. Nosotros nos morimos por las primicias. Sí, señor. Y por aras de tener picos de rating, sí, señor, o por tener
la entrevista, podemos llegar a hacer concesiones o la concesión. Entonces, eso ya es un criterio que puede ser debatido, de ética, de principio, No, lo que fuese. y que acá está garantizado constitucionalmente. Jorge. Totalmente, ¿verdad? Entonces yo puedo pactar, Fabular un poco. pactar con mi entrevistado a cambio de que me dé la nota, porque yo sí sé que periodísticamente eso es una bomba. Diga lo que me diga, es una bomba periodística. Y así fue con Oviedo, ¿te acordás? Claro, muchos otros casos, así fue con Pavao, fue con Sí, Marcelo señor. Piloto, fue con varios, ¿verdad? Sí, señor. Entonces ahí se dan esas concesiones. Reitero, ya queda criterio y la ética de cada periodista. Sí. Pero yo daría mucho por tener la exclusiva, y hacemos concesiones. Sí. Y dentro de esas concesiones, el que plantea a alguien en la condición de Marcet es porque quiere lanzar un mensaje. ¿verdad? Correcto. ¿Y cuál es el mensaje que él se nota que pretendió lanzar con esto que dio en esta entrevista? Que su familia no tiene nada que ver, protegerle a su esposa, protegerle a su cuñado, protegerle a su hermana. Y después otras cuestiones de que él está bien, o sea, él Y también que le encanta. los gobiernos uruguayos son buenísimos. Claro, y le encanta también el vedetismo, ¿verdad? Sí, es muy sí, de eso. una ¿verdad? vanidad Es importante, digamos. tremenda, ¿verdad? Entonces, ahí yo digo, cuidado con que tomemos, y siempre el que no tiene nada que perder y mucho que ganar, Marcelo no tiene nada que perder, mucho que ganar. En una entrevista, cuidado con tomar como la verdad única, absoluta, irrefutable lo que dice una persona que está en esa situación. Así como hemos tomado nosotros cuando le hicieron la entrevista a Pavao. Pavao dijo que pagó tanta cantidad de millones de dólares por la liberación de Arlan, del muchacho Arlan. Sí. ¿Quién te dice que eso es real, verdad? Marcelo Piloto, le hemos sacado el ex ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, le saca pero notable comisario porque Marcelo Piloto dice, no, yo le pago a ese comisario. Se demostró eso, Si no. paga, pero le va a contar. Le sacaron a Cañete, el que hizo una campaña fantástica para liquidar al tema de los robos en los cajeros automáticos, etcétera. Ellos le sacaron, dejaron de Es lado, cierto. ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, digo nomás, Enrique, es de ministro, de que en este tema los periodistas damos con esas concesiones, ¿verdad? Sí. Entonces no hace falta, no tenemos que tomar así, ya lo dijo en la entrevista, lo dijo Marcet y eso ya no se discute. Y lo otro, con las características de Marcet, ¿te parece que él va a dejar algo flotando y que se sepa que él está en Paraguay? Esa era precisamente su estrategia, Sí. contar la periodista de que salió de Carrasco hasta el Silvio Petirosi y después viene el helicóptero. No contó el pequeño detalle de que se va a Mingaguazú y ahí van los helicópteros. O no sabemos. O no sabemos, ahí ya pudo ir a Brasil, ya pudo ir a Argentina, donde fuese. Entonces, el radio de búsqueda, él se queda solamente acá en Paraguay porque él instala que está acá, cuando en realidad no está acá. Sí, ¿no? Y otro detalle no menor es que también mintió en el hotel. Supuestamente ella, la periodista y el abogado de Marcet se iban a alojar en el Paramanta, ese que está sobre Santa Teresa. Nunca aparecieron por ahí. Supuestamente al salir el señor Petirosi tomaron un taxi y se fueron a una casa segura, no sabemos. Supuestamente se levantaron los códigos en esa época para su señora. ¿Por qué no pensar que esa entrevista se hizo mucho antes y entonces se levantaron los códigos en ese momento para que la señora se mueva y la señora nunca apareció en la primera parte de la entrevista? O sea, lo que veo nomás yo es que hay un montón de cabos sueltos, ¿verdad? Y lo que veo nomás yo de que se le cree más a un extraño, a una extraña, en el buen sentido de la palabra, sin los antecedentes. Y además hay una interna muy fuerte en Uruguay. Yo por prudencia no puedo comentar, pero sí, como sabrán, le costó eso el cargo a mi colega Ever, que me parece una excelente persona. Yo lo conocí, era del equipo de políticos del viejo La Calle Herrera, el Cookie, el presidente, y tenía una serie de tarjetas amarillas por las internas del partido, y la viceministra que le pusieron no era de su equipo, y la viceministra es la que le denunció, y hay parentesco entre ese sector político y los dueños del canal o el locutor. O sea, si empezamos a acabar, ahí hay un montón de cosas más. Pero a mí lo que me interesaba sobre todo era este tema que hablaste al principio, que no es un tema menor. Cómo recuperar la confianza y la dignidad de la policía y de las autoridades, porque por ahí pasa la consolidación de la democracia. Y yo creo que lo que te dijo el comandante es cierto.
Y también debo decirte que tiene que ver un poco con las decisiones que se están tomando. Por eso me parecía importante señalar que fue la policía, la comandancia, la primera que tomó acciones en el tema Interpol, que separó 14, que requisó todos los celulares, que aisló las computadoras, que empezó la investigación con el comisario Alarcón, que es un especialista en delitos informáticos. Y así como cuando ves que fiscales le hacen cámaras ocultas o entregas vigiladas a otros fiscales, bueno, acá se está produciendo el fenómeno, son policías que detienen a sus camaradas que están manchando el uniforme. Y ese no es un tema menor, ¿verdad? Porque ha pasado en Luque al inicio, ha pasado en Alto Paraná con el empresario libanés, ha pasado en Canindeyú, donde desmantelaron 8 comisarías por vínculos con el crimen organizado, ha pasado con número 3 de la policía y ahora está pasando en Interpol. Y yo creo que en 3 meses, y esto es un poco duro lo que voy a decir, cuando un policía se corrompe por las razones que fuera y es una pieza útil al crimen organizado, después que nosotros hicimos el polígrafo, y debo decirte, ¿verdad? Más de uno se comprobó que tenía, entonces obviamente no va a ser promocionado ni va a ser ascendido. ¿Y qué sucede ahí? Pensando, mi querido Jorge Pipó y audiencia, no solo deja de pertenecer a la policía, sino deja de ser útil al crimen organizado. Muchas gracias por los servicios prestados. Ya no tiene uniforme, ya no tiene mando de tropa y ya no tiene acceso a la información. O sea, es doble daño económico en el sentido de que se jubila, pero quizás por haber recibido dinero afuera no va a terminar de pagar la camioneta cara porque las cuotas no le van a alcanzar. Sus hijos saldrán de algún colegio privado, su esposa ya no irá todos los días a la peluquería, tiene que bajar su nivel de vida y el golpe es durísimo, porque el crimen organizado va a intentar comprar otro, ¿verdad? Esta es una lucha día a día, entonces no es un tema menor cuando el comandante, después de pasar por el polígrafo, hace su lista y dice, estos son los que van a ascender, ya saben lo que se van a ir afuera. Y ahí empieza una guerra que en todas las policías sucedió cuando se intenta depurar la fila, ¿verdad? Enrique, el tema de los linces, podemos entrar ya en eso. Estamos en la época en que vos calculabas que teníamos que tener moto y que teníamos que tener lince esta semana que viene, ya Sí, más señor. o menos. ¿Cómo está eso? Y te doy 3 datos, fechas importantes. El lunes a las 8:30 de la mañana, tendría que ir con el embajador de Taiwán a un momento medio emocionante, porque estábamos esperando hace 3 meses. Los camiones ya llegaron, las fotos ya vi, se están armando las motos y se ya mandaron ya motos, las que van a usarse para que los 500 que están entrenándose puedan usar las motos que van a hacer, las motos nuevas, ¿verdad? El 12 de diciembre, el 11 de diciembre, lunes, se haría la colación de los 500 linces nuevitos, los señores, los capacitados. Vamos a hacer probablemente 10 pelotones de 50, porque son muchos. Leer los nombres de la resolución tarda 50 minutos. Jamás voy a tener al presidente y todas las autoridades como tradicionalmente se hace, ¿verdad? Probablemente hagamos 10 pelotones de 50 y cada uno va a entregar 50 diplomas en simultáneo, ¿verdad? Y ahí también está previsto que el director de Yacyretá y algunos referentes como miembros del consejo, como Seba Remesowski, que nos está ayudando mucho, entreguen las 180 Kawasaki viejas, pero reparadas a nuevas, con apoyo de Yacyretá, para seguir reforzando el plantel. Y el 14 hay una sorpresa en el sentido de que, así como vimos nosotros probablemente los enjambres de motochorros, vamos a ver el enjambre de los buenos esta vez, que son más de 500 motos 0 kilómetros y más de 1000 uniformados sobre las motos, ¿verdad? Esto que estamos viendo, estos son los nuevos. Estos son los nuevos. Estos son los nuevos, ¿verdad? Y esperamos mucho porque esto que ven también tiene una explicación en la cual quizás fue un costo necesario. La pregunta es de dónde salieron estos, la respuesta es de las comisarías. Como somos pocos, tuvimos que vaciar algunas comisarías, disminuirlos a la mitad, si eran 12, quedaron 6, y los tuvimos metidos 3 meses
desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche para entrenarlo, ¿verdad? Entonces eso debilitó un poco la acción de las comisarías, ¿verdad? Pero estamos decididos a dar el paso grande, el antes y el después, y si todo sale bien, puedo darles una primicia. El presidente tiene que autorizarlo, pero la inversión en seguridad solo en el área de seguridad interna sería de más de 100 millones de dólares. O sea, terminaría esta historia de las patrulleras de 100 kilómetros, terminarían los 50.000 guaraníes por día, terminarían las motos con 10.000 guaraníes por día de combustible, tendríamos 15.000 chalecos antibalas, tendríamos todos los uniformados, armados con armas de buen calibre, 0 kilómetros. Bueno, es un sueño. Y además también queremos dar un salto cuantitativo. Queremos incorporar 8.000 policías más en un año. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares cuesta todo eso, de los cuales 60 son corrientes, nos van a costar todos los años, pues no podemos seguir defendiendo al Paraguay con 12.000 en la calle, ¿verdad? Y el resto es gasto de capital, todo lo que te dije, motos, chalecos, eso es 40 y pico, entonces más de 100 de piso. Si el presidente y el ministro se ponen generosos, tenemos para gastar. Quiero contar algunas cosas, pero ser seria, pero solamente porque a mí primero me provocó una sonrisa, después dije, esta es la muestra de lo mal que estamos. Ustedes saben que los perros en la policía son muy importantes. ¿Por qué? Porque no pueden ser sobornados. Entonces cuando el perro huele droga, cuando el perro huele bomba, o cuando el perro encuentra un fallecido, un cuerpo perdido, el perro es extraordinario. Nosotros tenemos 12 perros en la policía acá, sin contar los otros, las cenarias. De los 12 perros, 11 son de sus dueños, los instructores. Solo uno de la policía. No puede ser, ¿verdad? Se compraron sus propios perros y los entrenaron y están al servicio de la policía, pero no son de la policía. El proyecto es comprar 25 perros de la mejor raza de Francia para tener realmente una dotación canina en serio, para empezar a usarlo en los puertos, donde nuestro amigo Yucio, recordarán, levantó los controles. Entonces hay que hacer una inversión importante, porque además, y hay que hacer también, y hay que decirlo, un reajuste interno. Yo estuve viendo los números y ¿saben cuál es la mayor intervención de la policía en 3 meses, los últimos 3 meses? Más de 400 intervenciones en 3 meses. Te da, dividiendo en 100 días, casi 4. Y son los famosos accidentes de tránsito, que debería ocuparse la policía municipal, ¿verdad? En cualquier ciudad. Pero la policía está ahí. Y ese no es un hecho, entre comillas, violento que afecte a la inseguridad ciudadana en el espectro, en el amplio sentido de la palabra, pero la policía se queda ahí, hace el parte, recibe, hace el croquis, y su función real debería ser pelear contra los delincuentes, parar los motochorros, pero los accidentes de tránsito es un problema municipal, ¿verdad? Y esto pienso obviamente hablarlo no solamente con el intendente de Asunción, sino con toda la área metropolitana, sino muchas veces tenemos la policía metido en eso. Otro dato no menor, ¿saben cuánto es las mayores cantidades de llamadas en el 911? Polución sonora. O sea, los borrachos que se juntan en la estación de servicio, abren la cajuela, le meten la cachaca, compran cerveza al barrer y llevan a los vecinos, y tiene que ir la policía a pelearse con 30, 40 borrachos. Y esa llamada puede interrumpir, quizás salvar una vida en un asalto o en un principio de homicidio, o antes de que suceda un homicidio. El segundo ya es violencia doméstica, pero realmente nosotros tenemos que hacer. Y el segundo dato no menor es cuántos delincuentes no fueron reinsertados en la sociedad o se los largó sin necesidad. El 80% de los delitos lo cometen reincidentes. El 80%. O sea, lo que quiero decir es que la policía hace su trabajo. Detiene, aprehende un montón de gente. Es más, en los números que yo tengo, que traje porque realmente me sorprendió, lo primero que hay que entender es que el problema más grande es central, ¿verdad? Desde ahí se ve Es el rojo. palito rojo, ¿verdad? Se ve Central. perfectamente. Bueno,
El otro problema no menor es la diferencia entre aprehensión y detención, ¿verdad? La detención es la orden judicial, la aprehensión es en flagrancia. Bueno, nosotros tenemos claramente muchísimo más aprehensiones que detenciones. O sea, en esta mesa tenemos que sentarnos con la Fiscalía, con el Poder Judicial y me animaría a decir con la Defensoría Pública para arreglar la justicia, la seguridad, no solamente potenciar la policía. Miren las diferencias, ¿verdad? La aprehensión es los rojos y las detenciones son los azules. Estamos hablando de 20.000 por año. 20.000. Si nosotros dividimos eso en días, vas a tener que en Paraguay, en todo el Paraguay, por año, hay más o menos 45.000 hechos punibles. Y vos y yo sabemos que no hay en la cárcel 48.000 detenidos. Hay 17.000. Mal calculado, de cada denuncia, 1 de cada 3 sale. Entra, 2 salen. Y también tenés casi 6 robos de motochorro por día. Tenés casi 6 denuncias por hora por inseguridad. Y todo esto tiene que ver con la necesidad de hacer. O sea, en Paraguay cada 6 minutos y medio hay un hecho. Entonces, el sistema, pero en la época anterior, 2022, solo funcionaban el 50% de las motopatrullas, que es lo que queremos arreglar. Hay una cuestión, ministro, que me parece interesante también, ahora que están saltando, esto que saltó el viernes por la mañana, funcionario de DINAC metido en el tema de envío de cocaína, etcétera, etcétera. Mencionaste lo de Interpol. ¿Cómo funciona esto? La corrupción depende del comportamiento del ser humano de los sistemas de control. Creo que ya hemos hablado varias veces señor. de eso. Depende de los sistemas de control. Si tenés una cabeza firme, con una posición de tolerancia cero a la corrupción, eso va a ir permeando hacia abajo. Pero si tenés totalmente lo contrario, arco libre, y en 5 años los músculos de este sistema de cómo se han fortalecido los músculos de la corrupción para que Paraguay se convierta en un país donde se acopia la cocaína y se envía a los países europeos. Vos pusiste esos números, Sí. ¿de cuánto mueve eso? Y eso vino a contaminar. ¿Cuánto tiempo te va a llevar o le va a llevar hoy al Estado paraguayo hacer retrotraer todo eso que creció y se ha prostituido? Eso no se logra en 2 meses, ni en 3 meses. Ahí empezaste, Jorge, a hablar realmente del problema estructural y de fondo, porque lo primero, lo principal es tener un presidente y un equipo de colaboradores que no esté metido en nada raro y que no apañe por acción u omisión hechos delictuales o de corrupción, ¿verdad? Lo segundo es decirte que una vez que vos tengas esas cabezas, hay que empezar a armar lo que se llaman los mecanismos que prevén o controlan la corrupción. Y nosotros tenemos una lista de tareas, estudios de confiabilidad, que es la prueba de poligrafía. Frecuentemente, en la ley que presentamos, y si Dios quiere, vamos a sacar antes de fin de año, es obligatorio y por ley para todas las fuerzas policiales. Línea de denuncias anónimas, comité de análisis de esas denuncias, no vinculado a las fuerzas del orden, firma de compromisos de ética, firma de compromiso antisoborno, centro de protección de datos de información para unidades especializadas, protocolos de permiso para asignación de control de usuarios. Si no existen los controles internos, no hay institución que no se corrompa. Claro. Entonces, obviamente, a partir de la decisión de arriba para abajo, a partir de la aplicación de todos estos esquemas, la corrupción va a existir, pero no va a vivir en paz, va a sentirse acosada y nuestro lema es impunidad para nadie. Puede ser que sigan haciéndolo, cuando nos enteramos, cae sobre ellos todo el peso de la ley. Y por eso yo creo que lo que te dijo el comandante es cierto. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Paraguay, que fue el primero, que yo conocía por lo menos, en el norte el BIMI, el Batallón Militar de Inteligencia, y ellos hacen cada 3 meses, y el que no pasa el test, sinceramente, no integra el BIMI. Así de simple, ¿verdad? Lo mismo sucede en algunos casos en la Senat, y después de que nosotros nos enteramos de esto, buscamos los polígrafos en la policía, había 8, toditos estropeados. Conseguimos
polígrafos y profesionales le hicimos a toda la cúpula policial y solo ellos ascendieron. Después, no sé si es una infidencia o no, pero mi colega Claudia Centurión dijo, yo voy a hacer para la policía caminera, lo hizo. Después me enteré que se utilizó en el ejército. O sea, va contagiándose una idea que quienes nos tienen que cuidar, Jorge, tienen que ser mejor pagados, mejor equipados, mejor organizados, con mucho más tecnología, pero sobre todo con integridad. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando con el ministro del Interior, el doctor Enrique Herrera. Pausa, ya venimos. Bueno, seguimos con Enrique Herrera, ministro del Interior. Vimos, estadísticamente está demostrado de que en diciembre pasa todo. Lo de Villamorra, allí a la casa de cambio, los motos, todo aumenta. Nosotros teniendo, esto también hablaba con el comandante el otro día, teniendo ese antecedente, es que tenemos que prepararnos para esta situación. Por eso es clave este anuncio, que ojalá ya salgan estos casi 600 linces que están ahí entrenando, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, eso hay otro detalle también. En estos días hicimos el egreso de 1000 nuevos policías y eso también pasaron a rellenar los huecos de los linces que sacamos. O sea, estamos otra vez en caja, pero con lince. Esa inmensa cantidad, esa raya roja de Central y Capital es la que vamos a atender con estos nuevos. Y eso va a permitir que sobre 100 linces, llamémosle de los viejos, que van a ser redistribuidos en el interior de acuerdo a los mapas de calor en las ciudades más importantes, Encarnación, Alto Paraná, etcétera. También me gustaría decirte que de acuerdo a nuestros números, es muy duro, pero es muy claro que más de la mitad, mucho más de la mitad de los delitos, estos son la franja de 18 a 25 años. Fíjate la diferencia, ¿verdad? Sí. También claramente los varones versus las mujeres, sí. El índice delictual. También hay algo llamativo, los domingos, y yo creo que esto tiene que ver con el trago o con la droga claramente, y también algo que no es un tema menor, es decirte que nosotros que estuvimos esta semana en Alto Paraná y encontramos mucho apoyo del sector privado. Los productores, mientras juntamos la plata, metemos más policías, equipamos mejor, están dispuestos casi a todo, te diría a construir, a apoyar, pero el mecanismo que les propuse es distinto. En vez de entregarle la plata al patrullero para que consuma, ahora vamos a pasar de 1,5 millones de combustible por mes a 6 millones. Entonces, aunque las patrulleras sean viejas, hasta que lleguen las nuevas, vamos a estar mejor en términos de cobertura. Y ellos también quieren construir algo que es increíble, Jorge, que después de tantos años, te digo, ¿verdad? La policía tiene más de 100 años, no hay jefaturas departamentales. O sea, vos te vas a Paraguarí, por decirte un ejemplo, y debería haber un local que dice Jefatura Departamental de Paraguarí, porque hay un director departamental, que a su vez tendría que proveer los 7 servicios, prevención y seguridad, antinarcóticos, automotores, crimen organizado, etcétera, investigaciones. No hay, tendría que haber 7 oficinas donde hay 7 cabezas que resuelven el problema de Paraguarí, si es abigeato, si es un problema de droga o lo que fuere, ¿verdad? Bueno, está previsto construir 17 jefaturas departamentales para que eso esté mejor esparcido en el terreno. Y otro tema no menor es encontrar la fórmula de fortalecer el trabajo compartido con la Fiscalía y con el Poder Judicial. Nosotros tenemos cárceles reventadas, tenemos un abuso de la prisión preventiva, tenemos policía que detiene a mucha gente y después los detenidos salen, sus familias están expuestas. Tenemos también un proyecto de ley de la Policía Nacional que si sale tiene un gran capítulo de bienestar policial, porque hay que entender que cuando, y esto tengo muchos amigos militares, ¿verdad? Cuando los militares se mudan, tiene una villa militar, todos lo vimos, pero cuando los policías se van al interior, a Itacurú, no tiene tiempo ni de despedirse de sus hijos, no puede llevar a su señora, no tiene dónde estudiar, no está cubierta la salud. ¿Por qué? Porque el policlínico está solo en Asunción, ahí en Burubicharroga. Tenemos previsto firmar un convenio con TESAIN con apoyo de la entidad y tenemos previsto también recibir 150 patrulleras de Itaipú. O sea, de momento y hasta fin de año, con el apoyo de Yacyretá, con el apoyo de Itaipú y con el apoyo de Taiwán, vamos a llegar
pero la gran apuesta en el 2004, del 1 de enero, 24. es meter 8.000 policías más. Voy a decir dos cosas más complicadas. Uno, los funcionarios en tareas administrativas que son policías van a salir a la calle y eso van a ser reemplazados por funcionarios públicos tradicionales que pueden servir para hacer un acta, para atender un teléfono, salvo los estrictamente necesarios. Y el famoso y remanido tema de las guardias personales. Las guardias me refiero yo a los bancos, la financiera, el negocio de los amigos. Esos también están para cuidarle a la ciudadanía, no a los intereses. Que paguen seguridad privada o que tengamos un policía, pero afuera, no adentro del local, cuidando el negocio de la casa de cambio de algún amigo que en su momento recibió. Y esto, mal contado, nos daría 3.000 policías más en la calle, más los 8.000 que pensamos meter. Bueno, estaríamos cerca de lo que los organismos internacionales nos recomiendan. Nosotros tenemos 24.000 policías en la calle, pero mientras 12.000 duermen, 12.000 nos cuidan, y tendríamos con este salto 10.000 policías más. Entonces, que lo ideal para Paraguay es 60.000 policías y no 24.000 como tenemos ahora. En el caso de las ciudades más, los puntos calientes, tipo Pedro Juan, la frontera, ¿verdad? Donde la violencia es de otro nivel ya. Estamos hablando de violencia a nivel de fusil automático, armas pesadas. Todo eso estuvimos viendo, esta serie nueva en Netflix ahora. Sí, tiene una increíble realidad, sí, por bueno, lo que yo y conozco vemos ahora. el nivel con que se mueve el crimen organizado y la capacidad de fuego que tiene el crimen organizado. Y de repente decimos, y nuestros policías se van a ir con su 9 milímetros, con su fusil viejo. O sea, hay la idea de reforzar la seguridad en esa zona fronteriza, otro tipo de policía, otro tipo de gendarmería, alguna historia como esa, que cambie el concepto de que pase a ser una especie de militar policía, algo por el estilo. Mira, ese es un tema puntual, voy a tratar de quemar los últimos minutos, que a mí me da orgullo, ¿verdad? Yo no conocía, confieso, y se supone que soy un tipo informado, pero me fui al norte, ¿verdad? Y estuve en la FTC, en el CODI, VIMI, y ahí vos ves un país en materia de seguridad extraño. Ciudades como Tacuatí, donde le mataron a Lindstrom, Jubañandú o Arroyito son otras. Plantan soja, sésamo, chía, cambió la vida. ¿Por qué? Porque el Estado no solo se puso presente con el mismo poder de fuego, con la misma potencia que tiene el crimen organizado, y no tenemos nada que envidiar a ningún otro país. Esos tienen funciones en San Pedro, en Amambay y en Concepción, sí, Los señor. 3 departamentos. Y tienen, lo que yo no sabía, un poco más de 1.200 hombres, armados hasta los dientes, equipados, visión nocturna, mira infrarroja, larga distancia, todo lo que te puedas imaginar es impresionante, pero además lo que tienen es un compromiso que te emociona, ¿verdad? Algunos no usan cascos, ya usan directas, ya están jugados, y esa gente ha logrado pacificar el norte, ha logrado controlar el EPP. Yo me alegré porque 5 años le defendimos en el Senado cada vez que la izquierda le quería cortar el chorro, que molestan, que son caros, que no hacen nada, que hay corrupción. Y ahí hay policías y militares trabajando juntos. Y yo les pregunté, ¿esto no era acaso históricamente? No, me dice uno. Cuando nos dimos cuenta que llorábamos a nuestros muertos, nos dimos cuenta que había que unirnos. Este proceso sucedió en Colombia. Y esa fuerza, Pipo, yo te garantizo que está en condiciones de desmantelar y desarticular cualquier grupo de crimen organizado en Paraguay. Y la idea del presidente es extender esa fuerza en 3 departamentos más, en la frontera seca con Brasil, en Alto Paraná, en Canindeyú, en Caguazú, y luego ir al sur, en Misiones, en Itapúa, en Ñembucú, y al final tener esa fuerza operativa para operaciones especiales, que yo creo que va a ser un golazo, porque entonces nuestra policía va a hacer lo que tiene que hacer la seguridad interna. Y te digo una cosa más, si bien es cierto, la única fuerza autorizada, que es la auxiliar de la justicia, para allanamientos, desalojos, aprehensión, es la policía. Ni un militar, que son amigos míos, que tienen una capacidad de fuerza increíble, puede hacer eso. Pero cuando están juntos son imbatibles. Imbatibles. Increíble que cerramos, ministro, con esto que estás diciendo. ¿Cómo le quiero pasar estos datos a Juan Martens? Y evidentemente tenemos 2
países. Sí, sí, sí. Uno, que yo digo, no podemos desconocer la realidad, hay que contar, pero no solamente pintar el aspecto negativo. Vi un informe de BBC refiriéndose a que Paraguay cómo se ha constituido en un país del crimen organizado. Pero solamente enfocamos cuando aparecen estos analistas especialistas en materia de seguridad, todos esos números rojos y negativos. En ningún momento se hace una valoración positiva sobre esto, por ejemplo, que acabas de mencionar, de ese trabajo conjunto en esos 3 departamentos y esos resultados. ¿Tendrán sus falencias? Claro que tienen también falencias, pero hay que mirar también lo que se ha logrado. Sin la presencia de esos efectivos allí, FTC, CODI hoy, el EPP hoy iba a estar secuestrando acá en Asunción. Acá en los supermercados, te voy a dar 2 datos más. Uno, el CODI desplegó 8 SAP, le llaman ellos, que son sedes de áreas de pacificación, creo que es la traducción, SAP. Y solo la instalación de un SAP en las afueras de Pedro Juan redujo el sicariato al 50% en 6 meses. Sí. Solo la presencia. El segundo dato no menor es que hay un papel del EPP del 2009, un manual, creo que tiene la señora Villalba, no sé quién, que decía, dentro de 20 años controlaremos el departamento. Sus proyecciones. El Sí. departamento oriental y seremos no sé cuántos miles. Hoy son 12 y están arrinconados en el monte y los otros creo que son 4. Si no hubiese estado la FTC, si no hubiesen sumado fuerzas, policías y militares valientes, paraguayos y corajudos, hoy estaríamos lamentando un Estado fallido. Hay mucho todavía por hacer, pero se están haciendo cosas y eso es lo importante. Gracias, ministro. Gracias a vos, muchas gracias por la invitación. Última pausa cortita y venimos ya para cerrar el programa. Bueno, ya nos vamos, Pipo, ya no tenemos más tiempo, pero antes, cortito, quiero agradecer a Gilardini por la camisa, por el saco de esta noche. Muchísimas gracias a Gilardini. No, Pipo. Nos vemos, Jorge, hasta el próximo domingo. Próximo domingo, No lo por veo, yo supuesto. entre semana antes lo veía, Me más. extrañaba, Voy ¿no? a visitar un día, gente. Bueno, está bien, está bien. Chao, chao, chao. Buenas noches.